un poco de tema a la salud, porque saben que la salud es muy importante. Siempre en Mujer Express nos gusta hablar de diferentes temas de salud. Y hemos tocado recientemente las reacciones alérgicas, pero no hemos hablado de la alergia ocular. ¿Alguna vez ha sufrido de algún tipo de molestia en sus ojos que no tuvo respuesta? Vino, se fue, tengo un enrojecimiento, picazones, ardor, no entiendo qué me está ocurriendo. El doctor Alejandro Candray nos va a aclarar estas dudas este día, contándonos un poco acerca de estas alergias oculares que realmente pueden ser muy comunes, sobre todo en los más pequeños o jóvenes del hogar. Vamos a darle la bienvenida. Doctor Candray, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por permitir aquí siempre acercarnos a educar a sus televidentes sobre las diferentes enfermedades que pueden afectar la vista. Sí, la verdad la vista, creo que si le preguntas a cualquier persona, entre tus herramientas más importantes como ser humano está tu vista, y por qué no darle la importancia tal cual. Ok, doctor, vamos a hablar de las alergias oculares. Hablemos de la frecuencia con la que estas ocurren, entender qué es una alergia ocular. Sí, prácticamente es una condición que afecta en su gran mayoría a niños y adolescentes, especialmente tal vez no lactantes, sino que ya niños un poquito más grandecitos a partir de los 3, 4, 5 años en adelante, incluso también a los adolescentes. Entonces es de bastante cuidado siempre estar atentos de que si el niño o adolescente empieza con síntomas oculares, es bastante frecuente que ya tengan síntomas nasales o respiratorios, ¿verdad? Entonces son niños que ya son tal vez asmáticos, que han tenido ya una historia relativamente larga de padecer de sinusitis o de rinitis alérgica, de congestión nasal crónica. Entonces eventualmente con la cronicidad de la condición empiezan también los síntomas oculares. Entonces, así mismo como los alergenos que andan en el ambiente, que pues, son muchísimos tipos de alergenos, y más ahora con la contaminación, ¿verdad? El polvo, animalitos en la casa, los ácaros y diferentes sustancias que pueden haber en el ambiente o específicamente tal vez en cuanto a veces no es una cuestión tanto de ambiente grande, sino en la casa o diferentes estímulos que pueden existir, que la persona se hace susceptible y genera entonces reacciones alérgicas, ¿no? Ahora, conociéndolo ya desde este punto de vista, entonces la alergia ocular puede aparecer solamente en los ojos, o también puede venir acompañando otras reacciones alérgicas nasales. Usualmente se acompaña con frecuencia de síntomas nasales o respiratorios, porque viene siendo prácticamente una reacción casi sistémica. Pueden haber también, son niños atópicos ya de por sí, ¿verdad? Es decir, que presentan esas reacciones multiorgánicas, ¿verdad? En la piel, eczemas, ¿verdad? Cuando entran en contacto con la grama o diferentes cosas, asimismo también en las vías respiratorias y los ojos. Lo que pasa es que a veces incluso puede que predomine uno más que otro, a veces más en la piel, otras veces más en los ojos, pero de alguna forma siempre a estos niños nos referimos tanto a los alergistas o al otorrino para que los puedan evaluar y que se determine si necesitan algún tratamiento complementario. Pero si examináramos a todos los niños con alergias oculares, lo más probable es que exista algún grado de rinitis, de congestión nasal o de irritación de la vía respiratoria, ¿verdad? Entonces, es por eso que si ya de por sí el niño tiene esos antecedentes, es bien importante que esté atento a los síntomas, aunque incluso lleve a consultar para ver si existe tal vez alguna inflamación ya presente, que aunque no esté generando ya unos síntomas importantes, tal vez inicia ya con los síntomas y se puede prevenir, y es mejor tratar una alergia suave, ligera, a una alergia que se ha establecido ya extremadamente fuerte. Que hay un gran espectro, ¿verdad? Hay niños que con apenas un ojito rojo que se pica y suficiente, con eso no pasa más. Pero hay otros que incluso se amenaza su vista y pueden llegar a tener úlceras corneales, reacciones inflamatorias, pero extremadamente severas, ¿no? Así que hay un gran espectro de pacientes, pero lo importante es detectar temprano para que no se deje avanzar la condición a niveles mucho más graves. Es decir, que una alergia ocular no se va a ir del todo. Pueden tener momentos de mayor estimulación dependiendo de su contexto o de si otras alergias se han activado en su organismo, pero no es que solo va a desaparecer. Sí, usualmente dura muchos años, tiende a mejorar bastante eventualmente con la edad, cuando ya este adolescente llega a la vida adulta,
muchas veces ya el sistema inmunológico ha madurado y ya no es tan sensible, y entonces se reduce esa hiperactividad que tenía en la infancia o adolescencia. Pero aún así, aunque de futuro desaparezca o disminuya, usualmente pues son muchísimos años entre la infancia y adolescencia en que esta persona puede pasar con síntomas crónicos, ¿no? Y no faltan pues cantidades de adultos que persisten, a pesar de salir ya de esa edad en que son más susceptibles, persisten en toda su vida adulta todavía sensibles, ¿verdad? A esas reacciones alérgicas. Que la verdad, muy bueno entender esto a profundidad para no dejarlo pasar, prestarle la atención debida. Doctor Candray, acompáñenme una pausa comercial y cuando regresemos les contamos más de esas manifestaciones que se pueden dar, entender cómo se va a manifestar esta alergia ocular para ir identificando en cada una de sus etapas. Ya regresamos. El doctor Alejandro Candray, la verdad que qué gusto que nos esté acompañando esta mañana, doctor Candray, con la alergia ocular, porque como hemos conocido junto a ustedes, esto realmente puede ser algo muy serio que puede llevar casi que a perder la vista a un niño, a un joven, alguien que ha descuidado estas alergias, pero muy importante entender el origen de cómo empiezan a darse, y justamente es como hemos ido entendiendo que puede venir acompañado de otras alergias, va a depender del sistema inmunológico también de cada persona, pero ahora nos estamos preguntando, ¿cómo voy a identificar que estoy sufriendo de alergia ocular más allá de una picazón que viene y va? Sino que entender esta evolución, porque a veces creo que es común que no le prestamos atención cuando es un ojo rojo que podemos curar con un par de gotas y ahí hasta ahí queda. Pero ¿cuál va a ser el siguiente paso? Y el siguiente paso donde yo ya sé, ok, esto va evolucionando y yo necesito atención médica. Sí, hay que recordar que el síntoma más frecuente ocular es el ojo rojo. Y entonces, como es un proceso inflamatorio, un proceso alérgico, lo primero que el paciente, el niño o adolescente va a empezar a presentar es una irritación que tal vez no tiene picazón, no se queja de ardor, pero va a empezar con un ojito rojo, un ojo rosadito, tal vez no tan intenso como cuando ocurre en una conjuntivitis, por ejemplo, pero sí un ojito rosadito, una irritación que no termina de ser completamente blanquito el ojo y ya empieza a ser aparente. Según evoluciona la alergia y se va sintiendo un poquito más molesto la persona, entonces empieza también picazón, ardor, ganas de parpadear. Eso es bien frecuente en los niños pequeños también, que se estimula un parpadeo constante. Y también ya después, cuando los síntomas son un poco más intensos, entonces las ganas de rascarse y empiezan a frotarse los ojos con intensidad, ¿verdad? Que ese es precisamente también uno de los grandes problemas crónicos, la frotadera que se realizan, porque frotarse los ojos empieza a comprimir el ojo y lo va deformando con el tiempo. Entonces es bien frecuente que estas personas que padecen de alergias crónicas, por ese estímulo de rascarse, puedan inducirse graduación de lentes. Wow. Debido a la inducción de astigmatismo, que es la deformación del ojo por la rascadera crónica, ¿verdad? Entonces, y si incluso el estímulo es suficiente, también pueden inducirse una condición que ya se considera una enfermedad, que es el queratocono, en el que la córnea se adelgaza y se deforma de una manera bastante irregular, todo bastante asociado a esa rascadera crónica, ¿verdad? Entonces, es por eso que el niño adolescente no se puede dar el lujo de estarse rascando los ojos por mucho tiempo, porque no solamente va a estar con las molestias y picazón y ardor, sino que se va a inducir esa graduación de lente, ¿verdad? O incluso puede estimularse un queratocono, que ya es una enfermedad delicada, a raíz de estarse rascando y el mal hábito prácticamente de tocarse y rascarse los ojos, ¿no? Por muchas veces la falta de no consultar, ¿no? Que a veces lo consideran nada más como un síntoma que ahí lo toleran y no llegan a consultar por completo, o se automedican, andan con la fasolina, por ejemplo, esos frasquitos que venden comercialmente sin receta y popularmente, que lo único que hacen es blanquear el ojo, lo aclaran a vasoconstricción, pero no tratan la alergia ni tampoco desinflaman. Y eso permite que muchas veces la persona esconda los síntomas por mucho tiempo hasta que finalmente, eventualmente, tal vez se ve obligado a consultar con el oftalmólogo, ¿no? Claro. Qué importante es conocer cómo una alergia a la que no le prestamos atención realmente nos puede llevar a consecuencias muy serias en el futuro, desde algo que puede parecer simple como provocarte graduación hasta enfermedades realmente complicadas en tu ojo,
y bueno, sabemos que queremos evitarlo, así que si ves a tu chiquito, a tu joven rascándose mucho los ojitos, con ese enrojecimiento, ese ardor constante, es mejor consultar a tu médico y en todo caso que te digan pues no tiene nada, que se ponga esas gotitas, que se lo trate con esto, a evitar algo que se pueda convertir en una enfermedad en el futuro, en una deformación, como bien lo decía el doctor Canday. Qué interesante, porque no es información que creo que manejemos normalmente o tomamos las alergias como algo muy ligero, pero no como un potencial peligro para nuestra salud en el futuro, sobre todo salud visual. Vamos a ir a una pausa, doctor, y cuando regresemos a hablar específicamente qué intervenciones se van a hacer, siempre acompañadas de tu médico, cuando existen estas alergias crónicas en los ojos. Ya regresamos. De regreso, gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros, espero que estén pasando un lindísimo día, disfrutando muchísimo, bueno, estos bellos climas que tenemos en esta temporada, que doctor, también me causa curiosidad si estos climas pueden activar estas alergias. ¿Será que, bueno, hemos hablado de las personas que tienen alergias crónicas, que son personas que ya nacen, que como bien lo decía, son atópicas, ya traen esta predisposición, pero también existen estas alergias provocadas por la temporada, por el viento? Sí, definitivamente influye bastante porque en esta época que ya el viento empieza a levantar bastante polvo, los alergenos, incluso hay tal vez países o ciudades donde es un poco más predispuesto porque las estaciones son más marcadas, entonces la primavera, la polinización, entonces hay más de todo eso en esa época concentrado, no como nosotros tal vez que estamos todo el año en un clima bastante similar, ¿verdad? Pero sí el frío, la brisa, también influye bastante la alimentación, ¿verdad? Ahora que cuesta tanto con los niños a veces que hay tantos alimentos con preservantes y son tan adictos, ¿verdad? Todas estas cuestiones, no solamente es una cuestión ambiental, sino también alimenticia, ¿verdad? Entonces, el gran problema que se va produciendo es una inflamación, no solamente del globo ocular, de la parte blanca que vemos en el ojo, que es la conjuntiva, sino que también recordemos que los párpados están recubiertos en su parte por dentro de una mucosa bastante similar a la mucosa oral que tenemos por dentro de las mejillas, los labios. Entonces es una mucosa rosadita, pálida, lisa, ¿verdad? Cuando empieza esa reacción inflamatoria alérgica, esa mucosa se empieza a inflamar. Y entonces lo que originalmente es una mucosa lisa empieza a tener se ve como un empedrado bastante árido, áspero, ¿verdad? Que lesiona la superficie de la córnea. Y el roce constante del párpado que abre y cierra sobre el ojo va generando una úlcera, lesiones de erosión, entonces agrava también esa condición al punto que se pueden generar úlceras bastante amplias, que yo he visto varios pacientes que las desarrollan porque se dejaron llevar mucho tiempo en tratarse, ¿verdad? Entonces estos pacientes, lo que es bien importante cuando se diagnostica ya una sensibilidad alérgica ocular, es empezar con la rutina de usar gotas antialérgicas, que eso es lo base, ¿verdad? Van a pasar años con esas gotas, afortunadamente se usan en su mayoría una sola vez al día, pero sí es una cuestión a largo plazo. Se complementa bastante con lubricantes que diluyen los alergenos, refrescan la vista, evitan la resequedad que se produce también, usualmente porque están tomando también a veces antialérgicos sistémicos, ¿verdad? En jarabe o en pastillas que producen ojo seco. Y en algunas ocasiones, cuando la inflamación ya es un poco más severa, amerita el uso también de antiinflamatorios, esteroideos, que reducen esa reacción alérgica bastante intensa en momentos de crisis agudas, ¿verdad? Claro. Ya después pasa la crisis, se quitan los esteroides y quedan las gotas lubricantes y los antialérgicos de manera prolongada, ¿no? Sí, es que sí, como una alergia a la que le prestaríamos atención tanto de piel como nasal, esas vías respiratorias, es una alergia que va a causar molestias y puede ir evolucionando y debe de llevar su tratamiento para poder tratar esas inflamaciones justamente. Qué interesante conocer también sobre las úlceras que se pueden generar. Esa persona, cuando se va creando, por ejemplo, ese tipo de problemas ya relacionados con úlceras, va a afectar su visión, cómo se va a ver el ojo, cómo
¿Esto puede pasar desapercibido, doctor, realmente? No, definitivamente ya cuando se crea una ulceración que puede ser desde ligera, solamente con unas erosiones dispersas puntiformes, a lo que es una úlcera grande, gigante, definitivamente ya el paciente está con una gran intolerancia, ¿verdad? Un ojo rojo bastante aparente, le cuesta abrir los ojos, le molesta la luz, una sensación de estorbo y dolor ocular bastante intenso. Entonces el mismo paciente va a acudir rápido, ¿verdad?, a la consulta, porque ya es un nivel casi intolerable, ¿verdad? Entonces estos pacientes también los referimos a los alergistas. A veces no basta referirlo con el pediatra, ¿verdad?, que le va a dar algún tratamiento solo antihistamínico, sino que ya se necesita la inmunoterapia, o sea, la vacunación, para desensibilizar al paciente, reducir esa reacción tan intensa, y también con el otorrino para que evalúe todo el sistema respiratorio, a veces el neumólogo, ¿verdad?, porque son asmáticos. Así que es un tratamiento multidisciplinario en ese aspecto, pero que depende bastante de disciplina, porque el gran problema es que estos pacientes empiezan con las gotas, usan los esteroides, mejoran, los síntomas disminuyen, pero eventualmente cuando ya se sienten bien, entonces ya abandonan el tratamiento. Entonces lo que han ganado en ese lapso de tiempo lo pierden y entonces tienen otra recaída y es volver a empezar, ¿no? Entonces la disciplina en el tratamiento con la gota antialérgica a largo plazo es bien importante, ¿no? Por eso no debemos saltarnos esa cita con su médico. Así es, tiene que ir, tiene que consultar antes de suspender un tratamiento, aunque si ya se sienta bien. Creo que ese es el mensaje principal. Usted siempre debe consultar el tiempo que debe de mantener ese tratamiento, porque muchas veces, aunque ya hacemos bien, pues significa que está funcionando el tratamiento, porque debemos continuar para evitar una recaída, que sabemos que las recaídas pueden ser muy serias. Doctor, ¿a dónde lo buscamos? Estamos buscando un médico de confianza para poder atender ese tipo de alergias. Sí, pueden llamarnos el 22 33 65 65. Tenemos la sucursal Escalón de la Clínica y Ópticas Candray. Y recuerda que es bien importante evitar automedicarse y siempre consultar de manera bastante oportuna, ¿no? Excelente. Gracias por su compañía y por sobre todo traer esos temas de salud tan importantes, que bueno, hemos creado ya un poquito de reflexión más de una persona. Espero que usted nos está viendo y ha sufrido de algún tipo de alergias de ese tipo, pues hayamos dado información valiosa que también pueda transmitir y evitar llegar a estas problemáticas de salud por no cuidarnos o, como bien decía el doctor Candray, por falta de disciplina en los tratamientos. Bueno, gracias nuevamente, felices fiestas y que tengan un feliz día. Excelente, muchas gracias. También para todos ustedes, me voy a una pausa y ya vamos a regresar.